grabar, porque hay que grabar. Ok. Muy bien, adelante con la pregunta. Hola, buenas tardes. A mí me gustaría decir que las presentaciones estuvieran súper buenas, las de todos nuestros compañeros, pero me gustaría que quizás usted pudiera como explicar de forma mucho más detallada cómo llevar esto al ámbito de la enfermería, porque nosotros pusimos un caso y creo que ahí se explicó bien, se entendió, pero no me quedó muy claro cómo llevarlo al ámbito de la enfermería, por ejemplo, el de Freud, la teoría de Freud y el del... no me acuerdo cuál otro era, pero no era el del apego, era el del Erickson. desarrollo cognitivo, Jean Piaget, Piaget. Piaget y Ya, Eric Erikson, sí. ya. Me gustaría ver si usted podría explicarlo como un poco más detallado, porque no me quedó muy claro. Ya, perfecto. Me parece súper bien, Anilei. Ocurre que los teóricos sobre el comportamiento humano, cuando empezaron a hacer sus investigaciones, se pusieron en la intención de explicar el comportamiento humano, ¿ya? Intentando generar teorías como muy abarcativas que pudieran resolver un problema, ¿ya? Y eso no lo lograron, ¿ya? Porque lo humano es más complejo que eso y se requieren como muchos tipos de teorías o muchas especialidades para tratar de comprender un poco el fenómeno humano del desarrollo, eh, por lo que uno pudiera confundirse y pensar que esas teorías, por el mero conocimiento que entregan, me ayudarían como a poder relacionarme con, digamos que poder saber cómo relacionarme con los demás, ¿ya? Pero esa pregunta no está respondida completamente. Ellos hacen algunas propuestas. Freud es casi ninguna, ¿ya? Freud, en términos prácticos, concretos, cómo podría aportar a una enfermera, a un enfermero, eh, es difícil. Nosotros se los planteamos aquí para que conozcan como la evolución de las explicaciones sobre el comportamiento humano, pero la verdad es que habría que ser muy rebuscado o generar una terapia psicoanalítica para poder ayudar a algún paciente de alguna forma en particular, ¿ya? Erickson, les mostramos nosotros lo que es la teoría psicosocial, que viene a continuación de Freud, porque él incorpora justamente los elementos ambientales como moduladores del comportamiento, para explicar que las personas son, no es que sean, sino que están siendo moldeadas por el ambiente. Y eso también es una explicación, y eso tampoco tiene mucho correlato práctico con la enfermería, ¿ya? Pero sí la tiene, lo tiene como fundamento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ayer yo estaba leyendo el manual, un manual del Ministerio de Salud, no, Chile Crece Contigo, ¿ya? Donde hacen referencia todo el rato a lo psicosocial y le dan suma importancia a que en la medida que una enfermera, enfermero, sepa, comprenda que para que una persona se mantenga alejada de las enfermedades, sane antes, se requiere interactuar con él. Y esa interacción tiene que ser de una manera especial. Y esa interacción no solamente es con la enfermera, es con el médico, es con la enfermera jefe, es con el profesor de ese niño que pueda estar hospitalizado, del enfermo, con todo el entorno. Eso es psicosocial, porque el entorno afecta en la salud de ese paciente. Entonces, no, nada más que para eso. Bueno, Erickson también habla de algunas fases del desarrollo, pero en definitiva me sirve solo a eso. Piaget también, Piaget intenta explicar la conducta humana, no lo logra, como ninguno lo ha logrado, pero describe fases del desarrollo. Y esas fases del desarrollo me pueden permitir a mí hacerme una idea de cómo crece o cómo evolucionan los niños, lo que podría servirte a ti como enfermera para estimularlo o no, hablarle o no, ponerlo de pie o no, etc. Mira, esa pregunta que tú haces, Arilei,
es la gran pregunta de este ramo. Y yo creo que va a quedar mejor contestada al final, ¿ya? De hecho, hay documentos bien concretos donde dicen qué hay que hacer, ¿ya? Para favorecer todos esos elementos. Y yo creo que en la medida que vamos haciendo las clases, ustedes van a ir sabiendo cuáles son los comportamientos esperados de las personas en su ciclo humano, y ustedes podrían saber si es que está esa persona en el ciclo esperado o no, y también qué es lo que se recomienda hacer para los distintos estadios de ustedes como enfermeras. ¿Ya? Todavía no podemos responder la pregunta completamente, pues, ni leí. Vas a tener que quedarte con un poco con la incertidumbre todavía, ¿ya? Pero vamos avanzando. Va a ser la primera clase de infancia temprana, parto, infancia temprana, así que ahí lo vamos a mirar algo. Ya, otra duda, comentario, necesidad. ¿Cómo uno comprueba que ustedes están ahí atrás? ¿O puede que eso no ocurra nunca? Difícil. A ver, ya ahí está Kevin y está Oriana. Adelante. Oriana parece que estaba primero. Ya, primero quería hacer un comentario y no es porque sea para usted como que, porque usted es el profesor, pero por primera vez sentí como en exposiciones que aprendí, como exposiciones de mis compañeros y en las exposiciones que nosotros hicimos, como que sentí que aprendí, fue significativo, me gustó mucho, mucho, mucho. Y quería preguntar si nosotros vamos a ver las etapas de cambio de Prochaska y Clemente, que nos los mencionaron en otro ramo y estaba muy interesante, de la precontemplación, la contemplación, la acción, no sé si eso se ve, pero me pareció muy interesante porque nunca lo había escuchado. Ya, no aparecen mucho esos teóricos en este programa. No los tenemos incorporados hasta ahora, pero podría ser que los incorporáramos en la medida en que vamos interactuando nosotros y van apareciendo temas. Me encantaría incluirlo, Oriana. Así que vamos mirando cómo se relaciona con esto, a ver cómo lo incluimos. Súper, gracias, Oriana. ¿Alguien más había levantado la mano, parece? ¿O ya no? Ya no. Bien, si no hay más inquietudes, pasamos a mirar esta clase entonces. Yo la tengo aquí traspasada. Ustedes me dicen si se ve. ¿Se ve, cierto? Sí, profe. Sí, profe. Ya, súper. Gracias. Bueno, esta es la primera clase del ciclo vital, ya el periodo prenatal y primera infancia o infancia temprana. Está dentro de todo el resto del ciclo. Después de la infancia temprana viene la infancia, adolescencia, adultez temprana, adultez y adultez tardía. ¿Ya? Estoy haciendo todas las etapas del desarrollo. ¿Para qué vamos a mostrar estas etapas? Acudiendo a algunos teóricos que trataban de explicar el comportamiento humano, para que ustedes tengan una idea de qué es lo esperable de cada persona en cada momento y puedan decidir mejor qué hacer o cómo relacionarse con ese enfermo, con esa paciente que tiene que relacionarse con ustedes. ¿Ya? Eh, eso que dice ahí de detectar aspectos que escapan al desarrollo normal, sí, podría ser, pero no es lo fundamental porque eso lo podría detectar también un médico, aunque siempre pueden estar como atentos a cuando las cosas pareciera que no andan bien. Entre paréntesis, el 2 a 3% de las personas tiene algún trastorno del desarrollo psicomotor o trastorno mental. Por lo tanto, la gran mayoría de las personas no tiene no debiera tener este tipo de trastorno, ¿ya? Por lo tanto, no es que ustedes tengan que saber cuándo ellos se desvían para poder detectarlo. Por otra parte, cuando ya se detecta un trastorno del desarrollo psicomotor, generalmente no hay muchas terapias, no hay tratamientos, ¿ya? Hay algunos paliativos, estimulaciones tempranas o todo lo que sea, pero no hay mucho que hacer ahí, ¿ya? Entonces, lo fundamental de este ramo es que ustedes clasifiquen o dividan los estadios del desarrollo, que es una división artificial, porque el ser humano es el ser humano nomás, pero miren cada etapa del desarrollo con sus características y se
respondan la pregunta de ¿qué tengo que hacer yo para cuidar bien a esa persona según esa etapa del desarrollo? Muy bien. Bueno, embarazo, parto, puerperio y los primeros años de vida. ¿Ya? Aquí está esta lámina, ¿cierto? Que habla un poco de las semanas de gestación, cómo va creciendo esa guatita, ¿cierto? Desde la parte germinal, que es de 0 a 2 semanas. Después viene un desarrollo embrionario, que es de las 2 semanas hasta los 8 semestres, es decir, 4 meses, perdón, 8 semestres son mes y medio, y después fetal, desde los 8 semestres al nacimiento. ¿Ya? Hay un principio en el desarrollo humano, que esto es un dato nomás, de que las etapas anteriores son siempre más importantes que las posteriores para el desarrollo. Es decir, todo lo que ocurra en la parte embrionaria puede repercutir en todo el resto del desarrollo y si ocurre algo anómalo va a ser mayor el problema. En cambio, si ocurre algún problema en el desarrollo, pero ya cuando yo ya tengo 18, 19 años, el impacto va a ser mucho menor en el resto de mi vida. O sea, las primeras etapas del desarrollo son más importantes que las ulteriores, que las posteriores. ¿Ya? Eso como dato, nomás. ¿Por qué? Porque el crecimiento del feto y el desarrollo cognitivo y del cuerpo en general es súper explosivo al principio, de niño cuando va creciendo. ¿Ya? Después ya es más lento. Entonces todas estas fases son importantes. Viene un desarrollo prenatal en que estudios dicen que los niños sienten lo que la mamá le está pasando, lo que la mamá está viviendo, y de alguna manera Freud así también lo adelantaba en su ánimo explicativo, y claro, está todo conectado. No hay científicamente, no está bien definido cómo, ¿ya? Pero en las emociones pareciera que para poder en comprender la emocionalidad de un ser humano, no solamente es suficiente la ciencia, sino que también hay algunos otros espacios que la ciencia todavía no ha podido cubrir. ¿Ya? Me refiero a lo intuitivo, me refiero a lo emocional, me refiero a lo energético, y por ahí podría ser que el niño tenga alguna repercusión el cómo está la mamá en torno a él, de acuerdo a cómo se vaya desarrollando. ¿Ya? La importancia de la edad, la salud, la nutrición, atención médica prenatal, periodos críticos, son claves para la tranquilidad de esa mamá y para que le transmita la tranquilidad a ese bebé también que se está desarrollando, ¿ya? En este traspaso energético que decimos que no es científico. Pero está, no se puede descartar. Y el parto, bueno, viene con sus etapas de ingreso, ubicación y preparación, protocolos de analgesia, acompañamiento, derecho a la intimidad, multiculturalidad, son elementos que participan justamente para que la mamá esté tranquila. Y participan otras personas, participa el médico, participa la matrona, participa la enfermera, todos ellos de acuerdo a lo que hagan, van participando en este ambiente psicosocial, que es el que me termina a mí ayudando o no ayudando, conteniendo o no conteniendo, y el que hace referencia a Erickson en el desarrollo. Ahora, ese desarrollo de Erickson, él lo propone con los niños, pero se da a lo largo de toda la vida. ¿Ya? Siempre vamos a tener contacto con otras. Bueno, puerperio y los cuidados de la madre en relación al apego. ¿Ya? Aquí hay una lámina que nos puede servir para hablar de un tema. Voy a achicar esto un poquito. Ya, regulación del apego, dice ahí. Este concepto psicosocial que acuñó Erickson, que Freud no lo menciona, ¿ya? O bueno, lo menciona de otra manera, tiene que ver con que siempre el otro, el que está al frente, eh, va a influir en mi salud mental, en mi adaptación al mundo, digamos, ¿ya? Por ejemplo, hay que considerar que el bebé viene de un mundo en que casi no hay, ¿cómo se llama? No hay fuerza de gravedad. Él está casi flotando.
no ve olores, casi no ve colores, ¿ya? Está en un mundo súper contenido, ¿ya? Y cuando el bebé nace, se produce un estrés en él. ¿Qué es un estrés? Es una falta de recursos para poder adaptarse a una cuestión que es como, entre comillas, amenazante. Entonces ese niño tiene que salir de un espacio calientito, rico, pero tiene que llegar a un espacio frío, ¿ya? Donde ya no está flotando, su cuerpo pesa, y eso demanda adaptación de su parte, ¿ya? Entonces, eso puede durar toda la vida. Ya los autores del apego hablan que esto de apegarse a alguien o a algo no es algo que culmine en los primeros años. Siempre estamos necesitando apegarnos a otros. Es más importante lo que ocurre en los primeros años, sí, pero siempre necesitamos a los demás. El ser humano es por definición gregario, necesita a otros. Siempre se ha estado juntando en clanes en torno al fuego, ¿ya? ¿Y qué pasa? Ahí hay una relación de contención, de protección y de calma en este estrés, ¿ya? Y eso lo hace la mamá principalmente. ¿Cómo? Leyendo el estrés del bebé, mirando cómo está, porque varía, no todos están estresados permanentemente. Yo a veces estoy menos estresado y de repente estoy más estresado. Entonces la mamá eh, mira, lee ese comportamiento del niño y le va haciendo las atenciones, los cuidados necesarios para poder calmarlo. Hay formas de calmarlos a los niños que ayudan más que otras, ¿ya? Entonces, el apego es fundamental en los primeros años. El darle el pecho, el sentir que lo está alimentando ese niño, el sentirse calientito, el sentir que lo mecen, el sentir que lo van estimulando, el sentir que reaccionan a su mirada, a lo que él dice, eso es apego. Y eso es fundamental para poder confiar en la vida. Increíble, pero cierto. Si a mí me quieren, yo confío. Si a mí no me quieren, yo confío menos. ¿Ya? Súper descrito en la literatura eso. Entonces, tampoco hay una receta de cómo hacerlo, pero vamos a ir avanzando y vamos a ir mirando de qué manera yo me acerco al otro. Estilos de apego. Dice acá, es tipos seguro, un apego seguro, generaría un niño tranquilo y afectivo, aún con estrés, hace contacto afectivo con la madre, ¿ya? Una persona que desarrolla bien el apego, o le ocurre eso a ese niño. Y la madre tiene una afectividad positiva, es alegre, calmada, comprometida, regula, contiene y calma a través de las miradas, las vocalizaciones y apropiado contacto afectivo, ¿ya? Es la mamá cálida, es la mamá atenta, es la mamá tolerante, es la mamá indagadora, ¿ya? A eso provoca niños que desarrollan un apego seguro, ¿ya? Y niños tranquilos, afectivos, en estos primeros años y también cuando tienen 4, 7, 8, acuérdense, ¿ya? Después, hablemos de un apego inseguro o evitante. Aquí ya el niño es indiferente o rechazante, evita el contacto afectivo, puede ser medio depresivo, ¿ya? Y la mamá tiene una afectividad generalmente indiferente y fría, medio apática, evita el contacto o contiene mecánicamente. No sé si han visto por ahí en la calle la guaguita que se pone a llorar y la mamá la toma así, le hace como unos cariños así rápido. Eso no sirve, porque no tiene esa calidez que requiere que ese niño recepcione el cariño. Bueno, ahí vamos a ver eso. Entonces, después tenemos un inseguro ambivalente, que vendría siendo otro tipo de apego, que ya viene siendo un niño que aferrado y o enojado en el contacto con la madre, contacto ansioso y exagerado. La mamá tiene una afectividad intrusiva, es ansiosa, tensa, exagerada, contiene un modo sobreestimulador. Y después ya el peor apego, que viene siendo el desorganizado, que son conductas extremas de frialdad o de control extremo por parte del niño,
obvia adolescente, y la mamá tiene una actitud de frialdad extrema hacia la negligencia o el maltrato, generando apego confuso. ¿Ya? Entonces, entre los desorganizados, los muy seguros, está, no sé, pues el 10% de la población, el 20% de la población. 10% de desorganizados, 10% de seguros. La gran mayoría de la población, el 80%, está al medio, en la curva de Gauss. No sé si han visto la curva de Gauss alguna vez. Sí. Profe, una consulta. Dígame. No sé qué piensa usted, pero sé que mucho en las redes sociales y todo esto existe también como un tema de que culpa mucho a la madre si no es perfecta, si no es alegre, calmada y comprometida, o si no da teta, si da fórmula, entonces es una mala madre. Entonces, yo creo, claro, obviamente desde la ignorancia, porque no soy madre, pero que esto también puede generar justamente una gran presión en la madre, también puede pasar por una depresión postparto, entonces como que esa culpa o esa como mezcla de sentimientos debe afectar, ¿no? Que no haya tanto Totalmente. hijo de, no sé, del padre, que el padre pueda estar ahí, que pueda entender que la madre de repente pueda estar cansado, que no siempre tenga una sonrisa, no sé, o que pueda sentir hasta rechazo por su bebé en algún momento de sentirse tan mal. Eso ocurre, es parte de la depresión postparto, en que las mamás no quieren ver a los niños, y es por una condición biológica que se va produciendo en ella. Y bueno, yo atiendo a tu inquietud, porque efectivamente aquí el responsable del bebé no es solo la mamá, también es el papá, también es el tío, también es la abuelita, también es el vecino, también es el país completo. Toda la sociedad humana es responsable de que ese niño esté bien. No le podemos traspasar la responsabilidad solo a uno, ¿ya? En este caso a la mamá. No, porque se va a cansar y en algún momento va a necesitar que alguien que le haga una posta. Entonces, ese alguien es el que tiene que estar ahí disponible, en una dinámica que es sumamente cuidadora, psicosocial y necesaria en la raza humana. ¿Ya? No solamente tiene que cuidarlo el papá también, o la abuelita, también el médico, también el colegio médico, también el Ministerio de Salud, también el presidente de Chile. O sea, todos hacen cosas para que eso funcione bien. Aquí no hay un solo responsable, estamos todos metidos. Eso es psicosocial. ¿Ven? Ya. Bien. Ustedes interrumpan nomás. Algo les estaba preguntando yo antes de esto. Profe, ¿Mm? algo me entró una duda, justo con lo que dijo Oriana respecto, o sea, usted le respondió con lo del estrés posparto, que muchas mujeres se alejan del bebé. ¿Hay alguna clase de estudio que diga así como el desarrollo después de los bebés con madres que hayan tenido estrés posparto? Sería como interesante saber cómo termina siendo el desarrollo de esos bebés. Mira, sería súper interesante comparar los hijos de mamás con estrés postparto versus los que no. Eh, Voy a echar un vistazo a eso, voy a buscarlo, no lo he visto. Me atrevería, me atrevería a suponer, pero no voy a suponer mejor, de que eso en general no se encuentran grandes diferencias, o por lo menos los instrumentos puede que no las encuentren. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que influyen en el desarrollo psicológico de ese niño. Puede que la mamá tenga depresión postparto, pero puede que tenga un tío a prueba de todo, que tenga un abuelito súper estimulador, que el niño vaya a un jardín donde las tías lo adoran. Entonces, se compensa, ¿ya? La sociedad al final termina compensando esos déficits que pueda tener uno u otro miembro. Me atrevería a decir de que no hay grandes diferencias, pero lo voy a buscar, ¿ya? Para que lo conversemos en la próxima clase de Fernanda. O, Ya, ya. Gracias, profe. ya, Profe, yo tengo una consulta que dijo que el 80% de la población está en el medio, pero en el medio de que inseguro o inseguro ambientalmente o evidente. uy, te escuché súper despacio, a lo mejor, no sé los demás,
¿La escucharon despacio? Sí se escucha como con eco y despacito. Se escucha Y ahora alejado. sí. Fer. ¿Ahora sí se escucha mejor? Fuerte y Y claro. ahora sí, Fer. Ya. Es que dijo que el 80% de la población se encuentra en el medio, pero no sé si en el medio es inseguro, evidente o inseguro ambientalmente. Buena pregunta, por ahí va lo que yo les estaba diciendo recién. Si conocían la curva de Gauss, así voy a responder esta pregunta. ¿Ah? Miren, la curva de Gauss es como la serpiente del Principito. No sé si leyeron El Principito, que la serpiente tiene como una curva, porque se comió, parece que algo se comió un cordero, parece que El elefante, un el elefante. elefante. Esa es una curva de Gauss, y lo que quiere decir es que en un gráfico, esa curva puesta en un gráfico, indica que una pequeña parte de la población medida tiene ciertas características, pueden ser el 5%, 10%, y la otra parte pequeña, al final de la curva de Gauss, tiene la característica como más desarrollada, pero la gran mayoría son parte de esa guatita, ¿ya? Esa guatita donde está el elefante metido dentro. Por ejemplo, la inteligencia. Un 5% de los seres humanos tienen una inteligencia descendida y un 5% de los seres humanos tienen una superinteligencia muy desarrollada. Pero el 90% de los seres humanos tenemos casi la misma inteligencia, porque estamos todos dentro de la guatita. ¿Ya? Estamos entre 90 y 110 en coeficiente intelectual, los seres humanos. Eso es una verdad, ¿ya? Porque está medido así. No sé si es una verdad, pero es un hecho científico. Si nos medimos la inteligencia todos nosotros en este curso, lo más probable es que estemos dentro de la curva de Gauss, en la guatita del elefante, en ese trecho, ¿ya? Por lo tanto, casi todos normales, casi todos al mismo nivel. Curva normal también le llaman a eso. Y eso tiende a ocurrir con todas las mediciones en psicología. Lo que tú midas, es muy probable encontrar que estamos casi todos al mismo nivel. No hay grandes diferencias entre nosotros, ¿ya? No sé si respondo la pregunta, estimada. Si no la respondo, dígame nomás o la seguimos conversando. No sé si se escucha, pero dije que sí, profe, que comprendí. Gracias. Ahora sí se escucha, Perfecto. ¿cierto? Ya. Acuérdense que aquí estamos todos aprendiendo, que nadie lo tiene que saber todo. Este es el espacio para equivocarse, para meter la pata. Siéntanse con plena confianza, porfa. ¿Ya? Porque a veces yo no puedo no explicarme bien o no escuchar bien la pregunta, que es algo humano que puede ocurrir, y hay que darle otra vuelta. ¿Ya? Es así. Bien, sigamos avanzando entonces con esto de los apegos. Se llama un apego seguro, uno inseguro evitante, uno inseguro ambivalente y uno desorganizado. ¿Ya? Ok, miren, aquí Crittenden, ¿cierto? Un autor que habla un poco de los aspectos a evaluar en toda interacción de apego. Una interacción de apego entre una mamá y una guagüita, como aparece ahí, ¿cierto? Bueno, por un lado, la expresión facial de ambos, cómo reaccionan los dos a la mirada. La mamá debiera poner una cara de ternura, el niño como de alegría, ¿cierto? La expresión vocal, que hagan contacto a través de los sonidos. Y la guagüita dice algo y aparece la mamá, ¿y qué pasó? Dígame. Eh, y empiezan como a guaguatear. ¿Se han dado cuenta? Las abuelitas son re buenas para guaguatear. Eso es ideal, porque el niño apenas genera un esbozo de habla, pero la abuelita viene y lo estimula y le imita el sonido. Y el niño lo vuelve a hacer y la abuelita lo vuelve a estimular. Ese circuito es tremendamente productivo para el aprendizaje del niño. Le ayuda a desarrollar mejor su habla, su fonética, ¿ya? Entonces, y se da apego. Entonces, también es importante la posición y el contacto corporal, uno frente al otro, ¿ya?
en este sentido los niños, ¿ya? Decimos que el apego, yo le cambiaría el nombre de a contar de los 4 años en adelante, yo le llamaría contención emocional. Por darle un nombre nuevo, porque en el fondo, ustedes saben que no, el desarrollo humano es el desarrollo, pero el apego, las conductas de apego, después se transforman en conductas de contención emocional, ¿ya? En que uno tiene que estar atento con el hijo, preguntándole qué le pasa. Si alguien llega a un hijo de 5 años medio triste, yo inclino mi rodilla, me pongo frente a él y le pregunto cómo está, qué siente. Entonces, eso también es un apego, si lo podemos llamar, y tiene que ver con el contacto y la posición corporal, ¿ya? Si ustedes, a la edad de ustedes, alguien les pide algo y ustedes ni siquiera se dan vuelta para escuchar qué les va a pedir, ahí no están haciendo apego, ni están haciendo contención, ni están siendo educados o respetuosos con su compañero. Se supone que el otro necesita respeto, necesita atención, y yo puedo darme vuelta hacia él, escuchar su pedido y responderle sí o no. Pero lo básico es hacerlo, ¿ya? Porque lo corporal da información, lo corporal es parte de la relación, ¿ya? Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué nos define como seres humanos? ¿Qué es lo más propio de los seres humanos? ¿Qué me dirían? Pregunta para ustedes. Para mí es la creación. La Creación, sí, la creación, y siento que también puede haber un tema de manipulación ligada a la creación. Por ejemplo, a veces yo pienso y digo que qué bonito, por ejemplo, que en un sitio donde, no sé, no podía crecer plantas, venga el humano y busque agua y esa agua la lleve a ese sitio y pueda generar un bosque, por ejemplo, en ese espacio. Entonces, viéndolo desde el lado bonito porque trato de verlo por ahí. O así como ese tema lindo de poder estar ahí creando algo que no se hubiese dado naturalmente sin los humanos. Y esa es como mi esperanza en realidad, como hacia lo... Sí, te entiendo. Yo también tengo esa esperanza, siempre. Hay de todo también. Ahora, ok, ya, sí, esa es como una dimensión que tenemos los seres humanos de crear, de hacer cosas, ¿cierto? Pero ¿qué es lo más propio? ¿Qué es lo que nos hace, podríamos decir, distintos de otras especies vivas? Que Gracias. tenemos la habilidad de pensamiento. Podría, como ligado a Ya, la ahí tenemos una compañera, respuesta. lo La que dijo la habilidad de compañera, razonar. Ya, sí, ¿qué más? también saber como entre lo bueno y lo malo. Ya, ok, ¿qué más? Creo que Nuestros también conocimientos. Conocimiento, ya, ok, ¿qué más? y creo que la conciencia de nosotros mismos, como entender, Autoconciencia. sí. Perfecto, la autoconciencia, ¿qué más? Gracias. Yo creo que puede ser en parte como la habilidad que tenemos de desligarnos de nuestra parte biológica, de dejar como la parte instintiva y tener impulsos totalmente contrarios a lo que es lógico e inherente en la biología. Ya, ok, sí, también podría ser. ¿Qué más? Qué interesante el experimento este. Curiosamente, casi todas las respuestas, excepto la última de la biología, hacen alusión a uno de los aspectos humanos, que es el lenguaje, el pensamiento, ¿ya? Los seres humanos pensamos, razonamos simbólicamente, y algo que nos distingue bastante del resto, ¿ya? Pero hay otras condiciones que también nos hacen ser seres humanos, o seres, ¿ya? Y que ustedes no la mencionaron, como por ejemplo la emocionalidad. Los seres humanos tenemos, y a lo mejor lo compartimos con otras especies, tenemos la capacidad de emocionarnos, ¿ya?
pero curiosamente ustedes no lo dijeron. Profe, No los culpo, ¿sí? pero el tema de las emociones nos distinguiría solamente a nosotros como especie o quizás otras especies Yo también creo sean que, capaces. Es que claro, por eso yo, por ejemplo, iba a decir la comunicación, pero otras especies también se comunican. Entonces no siento que sea algo que sea como propio de nosotros, de nuestra especie. ya, propio. Una cosa es propio y la otra es exclusivo. O sea, profe, yo concuerdo con la Dominique porque, ejemplo, mi perra, ella es cuando tú llegáis, ella es muy emocionante, así salta, baila, todo lo que... Entonces, creo que las emociones también es para ambos, para todo Totalmente, yo ser coincido vivo. con ustedes dos. Cuando yo le pregunté qué era propio del ser humano, no quiere decir de que las otras especies no lo tengan, pero ¿qué es lo que nos hace propios? Le decía yo. Y ustedes me dijeron hartas cosas del punto de vista racional, que es súper común escuchar eso. Yo lo pregunto en todos mis grupos de formación y eso es lo que me responden. Todos se abocan al pensamiento, pero muy pocos se abocan a lo emocional, que, claro, también la compartimos con otras especies, pero también es una dimensión humana. Y la emocionalidad es una parte, un dominio humano que habla de una energía que se genera en nosotros y que quiere algo. Emoción es energía al movimiento, motion en inglés, energía al movimiento. Es algo que a mí me ocurre como ser humano y que me mueve a hacer algo. Cada emoción tiene un correlato práctico, tiene una misión, ¿ya? Pero eso a veces no somos conscientes. Nos cuesta mucho ser conscientes. ¿Y saben qué? Nos cuesta todavía más ser conscientes de un tercer dominio humano, que es lo corporal. Lo corporal es otro dominio que nos hace ser seres humanos, pero lo tenemos olvidado. Si teníamos olvidado las emociones, el cuerpo lo tenemos todavía más olvidado. Y resulta que el cuerpo es fundamental para hacer apego, para lograr el apego. Profe, ¿Ustedes sí? ¿a qué se refiere eso con lo corporal? Como lo físico, a qué se refiere? A lo físico, justamente, a la mirada, al tomar la mano, al yo darme vuelta para escucharte cuando tú me estás diciendo, a estar en un velorio, eso es algo corporal. En la presencia de uno es algo que no siempre estamos conscientes y no sabemos el impacto que tiene, Ah, ya. Ya, ya, ahora comprendo. Gracias, profe. ¿ya? Entonces, yo se le saqué a colación este ejercicio que lo hizo Rafael Echeverría del coaching ontológico. ¿Quién nos hizo esa pregunta? ¿Qué nos define como seres humanos? ¿Qué es lo más propio? ¿De dónde viene este ser humano? ¿Qué nos caracteriza de mayor manera? Y todos dimos las mismas respuestas que ustedes. Racionales, el lenguaje, la inteligencia, la creatividad. Y muy pocos dijeron lo emocional. O ya al final lo iban como diciendo. Pero casi nadie dijo lo corporal, porque no lo tenemos consciente. En el colegio es como tabú. Todo lo que es sexualidad, todo lo que es del cuerpo es como tabú. Y es una dimensión humana preciosa, súper útil para poder brindar apoyo, sobre todo a ustedes como en una labor de servicio. O sea, y a mí me da pena a veces, bueno, no pena, pero me da como a veces el trato que hay de parte de algunas personas de la salud, ¿ya? Médicos, por lo general, con respecto a cuando va la gente a pedir ayuda. Como que no los consideran, ni siquiera corporalmente. 2 minutos, 3 segundos, listo, ya chao, al siguiente. 2 minutos más, 3, chao. Siendo que es clave para generar comunidad, para generar salud, la buena comunicación, donde lo corporal es fundamental, lo emocional también, y las ideas, los traspasos que nos vayamos haciendo en las cosas que vayamos hablando, ¿ya? Entonces,
Por eso que lo corporal es fundamental. Los afectos, turnos, un rato tú, un rato yo, elección de la actividad entre los dos, todas esas dinámicas son muy corporales, casi no hay lenguaje ahí. Entonces, eso es lo que genera el apego entre una mamá y un hijo. Y eso es lo que ustedes pueden ir observando para ir mirando de qué calidad se da esa interacción. El médico también debe, y ofrecerle apoyo o ayuda a esa mamá si es que no lo está estimulando adecuadamente, si es que no generan un apego adecuado, porque eso depende de la salud mental de los niños. Fundamentalmente. María Fernanda. Profe, es que cuando usted hablaba de los seres humanos, me acuerdo que estuvimos en una clase que decía que Aristóteles definía que el alma era algo puro de los seres humanos, pero no sé si será tan así porque no sé si los primates o los perros tendrán alma. Claro, claro. Aristóteles decía que era algo puro de los seres humanos, o sea, único en ellos, y que los animales no lo tenían, así lo interpretaste tú. Yes. Ya, claro, yo también estoy en desacuerdo ahí con Aristóteles. Aristóteles y Platón vienen de una filosofía súper fría, donde dejan muy afuera las emociones y la corporalidad. Ellos se abocan a dominar lo externo, la ciencia, las fuerzas de la naturaleza, eso quieren dominar, y el mundo se guió a través de Platón y Aristóteles principalmente. Y ellos no tenían considerado las emociones, el apego, la calidad de vida, la comunicación, la comunidad, lo comunitario, muy poco. Qué bueno que mencionaste eso, es propio de Platón, decir cosas de ese tipo. Pero hay otros filósofos, Aristóteles y Platón no son los únicos, hay otros filósofos que sí hablaban de calidad de vida, sí hablaban de otros estilos de formas de ser, de lo humano, eran mucho más intuitivos, no confiaban 100% en la ciencia, porque ojo, la ciencia no tiene todas las respuestas. No hay que creerse eso. En psicología menos. Hay cosas muy intuitivas. En enfermería, a lo mejor ustedes están más estructuradas porque tienen procedimientos que cumplir, ¿sí? Pero si ustedes se quedan solo en esos procedimientos, se enfrían. Sus almas se enfrían y dejan de estar al servicio del otro. En cambio, si ustedes ocupan todos esos procedimientos adecuadamente, pero no se les olvida que ustedes son seres humanos y que tienen una dimensión que explotar y que con el paciente van a hacer su trabajo mucho mejor. Van a tener mejores resultados, el paciente va a sanar antes y van a hablar muy bien de ustedes. Y va a haber gente que las va a elegir, las va a seleccionar para trabajar con ustedes, porque van a tener esa dimensión necesaria para la salud, que es como la comunicación, la empatía. Bien, eso. ¿Avanzamos? Ok. Eso se llama interacción, apego, ¿ya? A ver, vamos a más a lo estructurado. Vínculo, aspecto relacionado al primer año. Bueno, el niño va saliendo de un espacio súper, como le decía, cómodo, pero limitado por la piel de su mamá, por el, ¿cómo se llama? Por la placenta, ¿cierto? Ya, pero después que sale, él se empieza a ampliar su mundo. Empieza a reconocer colores, sensaciones, temperaturas, ¿ya? Va generando emociones, ¿ya? Sus emociones surgen, el llanto, la alegría, la tristeza, todo lo tiene a flor de piel, ¿ya? Y eso va teniendo como una gradualidad que lo vamos a ir identificando, ¿ah? Por ejemplo, al tercer año surge la sonrisa social, emerge la relación de apego, o sea, de parte de él hacia la mamá, ¿ya? Como que la pide más. El temor extraño y a la separación, eso va ocurriendo en el primer año. A partir del segundo año hay más autonomía y hay factores que inciden en el vínculo. ¿Cuáles son esos factores? Los relacionados con su entorno, con las otras personas que están cerca, es decir, los padres, las proyecciones que tengan los padres con el niño,
las condiciones de embarazo y pareja, si la mamá se separa, si no se separa, si la ayudan, si no la ayudan, si el papá es presente o es ausente, ¿cierto? Enfermedades que puedan existir u otras situaciones. Todo eso va influyendo en el apego y en el vínculo que se va generando en los primeros años, ¿ya? Todo interfiere, por eso que hay más factores, ¿ya? Que pueden... Fernanda, adelante. Hola, profe, me entró una duda respecto a todo el desarrollo de los bebés y los niños. ¿Afecta en algo el género, mejor dicho, como el sexo biológico en los desarrollos? Porque he visto mucho que se habla como de un niño así, eh, niños en general, pero no sé si hay una diferenciación porque, por ejemplo, a mí me tocó estar con mi sobrino y mi sobrina y Ya. me tocó mucho escuchar que mis papás y mis hermanos hacían Ajá. diferenciación de que, ay, es que esto es porque es niña, onda, como porque es más tranquila, es porque es niña, o es independiente de eso. Por supuesto, claro que tiene impacto. Sí, y todo eso es social. No sé, yo diría que el 80% de nuestra conducta es aprendida de lo que los demás consideran que es bueno, malo, válido o inválido. O sea, si el abuelito le dice, ay, no, no juegue con muñeca, al niño, claro, le van a poner esa idea de que él tiene que ser macho nomás, aguerrido y todo el tema. Y él va a nacer con eso y él va a creer que eso es bueno y va a querer destacarse así. ¿Ya? Siempre va a haber una influencia cultural en la conducta de los seres humanos. La mirábamos también en uno de los autores, si no me equivoco, era, ¿cómo se llama? Colby, ¿ya? Puede ser, pero hay muchos autores que hablan de la influencia de la cultura en el aprendizaje de los niños. Y esa cultura la transfieren los cercanos, los adultos cercanos. Y es muy sexista. Y eso se replica. Porque no... Profe, ¿Sí? y eso se debe desde el embarazo, porque yo he escuchado que dicen, ah, debes estar embarazada, debes tener un niño, porque tienes muchas náuseas, porque te sientes mal o porque te pusiste fea. Y si te pusiste linda y te sientes bien, tienes una niña, cosas así, o al revés. Entonces, eso es muy loco porque también pasa que cuando el niño nace, nosotros cambiamos nuestra mirada y nos enfocamos más en cosas que son, creemos que son representativas de la niña o del niño, y no es que sea algo así, sino simplemente, ay, no está tranquila porque es niña, pero en realidad yo no estoy viendo todo lo otro. Entonces, en realidad es como la mirada que nosotros estamos teniendo y el refuerzo que le damos a esa persona, a ese niño, en que siga con esa actitud, porque es representativo de lo que es. Sí, de todas maneras, tal cual. Es increíble cómo nosotros ayudamos a que las cuestiones se mantengan siempre igual. Y no nos damos cuenta de que a veces la embarramos con algunas cosas. Eh, Como que no nos adaptamos a los cambios. Entonces, es importante reflexionar, ¿qué le estoy transmitiendo a mi hijo? ¿Qué juicios estoy poniendo en su cabeza? Juicios que son míos y que se los estoy transfiriendo a él. Es una buena manera de cuidarlo, ¿ya? Yo lo hago, porque de repente yo tengo una hija de 13 años y la encuentro como súper pura y limpia en sus juicios, como que trata de guiarse por los hechos. Pero yo de repente, sin querer, emito juicios que la estoy de alguna manera influenciando. Es como inevitable. Nietzsche dice que los seres humanos somos animales emitidores de juicios. Yo emito juicios, mi hija también los va a emitir, en general todos los emitimos. Entonces hay que tener como cuidado con esos juicios. Pero lo hacemos. Y la idea es como ser lo más neutro posible. Vivir sin etiquetas, libres, solo sentir, casi sin ponerle muchos nombres. Bueno, esa fue una parte filosófica bonita que, que es como necesario mantener, sobre todo con los niños, e irlos ayudando en su desarrollo. Ya, Profe, pero bonito los aportes que van haciendo, me gustan. ¿Sí? bueno, no sé si usted ve el chat, pero aquí lo que están diciendo en el chat y que yo concuerdo que le iba a decir
es casi imposible eso, porque al final, así como vivir con absolutamente ninguna etiqueta, porque al final yo siento que es como algo que lo traemos de años, yo creo que está como en nuestro ser, básicamente eso, de traer las etiquetas, porque em, como que nacemos con eso, por así decirlo, no sé cómo explicarlo. Entonces, yo creo que ahí lo primordial, más que no emitir juicios y no vivir con etiquetas, sería como ser consciente de que de que nos guiamos por etiqueta y que emitimos juicio e intentar controlarlo o arreglarlo. Pero eso como intentar no emitir absolutamente nunca un juicio, siento que es como casi imposible. Sí, es muy difícil lograr eso, vivir sin juicio. Como decía Nietzsche, pues, esa de que somos animales emitidores de juicio. Y lograrlo, pucha, lo logran, no sé, pues, unos 20 monjes budistas allá en el Tíbet, serán los que están ahí tratando de suspender los juicios y conectados con lo simple. Claro, sí puede ser. Pero la gran mayoría de los seres humanos casi no lo podemos controlar, Dominique, yo coincido ahí contigo. Profe, la profe Roxana en el ramo del semestre pasado nos explicaba que justamente esto del juicio y de etiquetar es instintivo y es lo que nos permitió como que sobrevivir, porque por ejemplo, no sé, yo veo una serpiente y ya yo en mi cerebro etiqueto que esto es malo, que esto es venenoso, que me puede hacer daño. Entonces yo creo que una de las labores que nosotros podemos hacer en el presente es entender que tenemos obviamente este impulso, porque es algo instintivo, pero nos podemos preguntar por qué lo estoy haciendo. Porque a veces queremos protegernos, por ejemplo, ha pasado mucho, y creo que es algo que estamos rompiendo, en que las mujeres nos criticamos mucho entre nosotras. Y, y generalmente se critica para protegerte a ti mismo, para que nadie te critique a ti. Es como, ya antes de que me critiquen, yo critico a tal persona. Entonces también es una forma de protección. Pero De justamente inseguridad. preguntarnos, ¿este juicio lo estoy emitiendo para qué o por qué? Siento que me estoy protegiendo, pero en realidad estoy dañando a alguien. Entonces, como creo que es un poco más profundo, irse un poquito a lo profundo y decir, ¿por qué estoy haciendo esto? Y ahí entonces nos entendemos también a nosotros mismos en el proceso. De todas maneras, pues eso es desarrollo ontológico, como le llama Rafael Echeverría, y la reflexión en torno a lo que uno piensa, lo que dice, a los fundamentos, los supuestos de todo lo que hace, es clave antes de emitir palabras, porque a veces nos dañamos a nosotros mismos, dañamos a los demás y dañamos la comunidad. O sea, ese precepto bíblico de que cuando uno hace el bien, se le devuelve el bien, está súper clarito en lo que es comunitario, en lo que es de equipo, en lo que es familia, en lo que son los sistemas. Si yo hago el mal, se me va a devolver el mal dentro de ese sistema, de alguna manera. Y si yo hago el bien, se me va a devolver el bien en ese sistema. Bueno, hay un poco larga esa reflexión, pero ocurre. O sea, se me termina devolviendo todas esas cosas. Por eso que es necesario como pensar antes de actuar o restaurar la confianza. Bueno, pero eso ya son como otros temas de psicología. Profesor, ¿puedo agregar algo? ¿Sí? Que respecto a lo que dicen mis compañeras, como del juicio y de lo que decía usted, yo creo que no es malo emitir juicios, sino que proyectarlos en otras personas o proyectar nuestros juicios a nuestros hermanos, hijos, porque cada cual tiene su forma de pensar y el obligarlos a pensar o tener un juicio como el nuestro es lo que como que hace mal o hoy se me fue la palabra, pero no les deja pensar por sí mismos. Sí, los inhibe, los agota, no florecen. De acuerdo, completamente de acuerdo con lo que tú mencionas, estimada. Ya, vamos avanzando antes que se nos vaya el tiempo. Miren, aquí hay 8 etapas ya del desarrollo humano que yo las voy a nombrar como para que vayamos teniendo una idea, pero después vamos a ir desarrollando algunas de ellas, ¿ya? La primera etapa vendría siendo lo prenatal, ya desde la concepción hasta el nacimiento. Hay un desarrollo físico que se produce en la concepción por fecundación natural o por otros medios.
La dotación genética interactúa con las influencias ambientales, se forman las estructuras y órganos básicos del cuerpo, ¿cierto? Todo el desarrollo físico y gran vulnerabilidad a las influencias ambientales. Eso en el desarrollo físico, en lo prenatal. En lo cognitivo, se desarrollan las capacidades de aprender, recordar y responder a la estimulación sensorial. Eso se están desarrollando ya en el cerebro. El cerebro es siempre lo más grande del cuerpo, es como lo primero que se desarrolla. No sé si han visto las fotos, porque tiene muchas conexiones que son necesarias para que uno pueda después estar en el mundo afuera. Y en el desarrollo psicosocial, el feto responde a la voz de la madre y siente preferencia por ella. Miren, estudio científico, este sí que es científico, validado al máximo. El niño responde a la voz de la madre y siente preferencia por esa voz a otras. O sea, él ya está apegándose, ya está demostrando que necesita a otro ser humano que le ayude, ¿ya? Bien, después la infancia, ¿ya? En lo físico. Al nacer operan diversas medidas todos los sentidos y sistemas del cuerpo. Se incrementa la complejidad del cerebro, que es muy sensible a las influencias ambientales. Rápido crecimiento físico y desarrollo de las destrezas motrices. El desarrollo más grande es antes de los 3 años. En lo psicosocial están presentes las capacidades de aprender y recordar incluso en las primeras semanas. Hacia el final del segundo año se desarrolla la capacidad de usar símbolos y de resolver problemas. Y se desarrolla rápidamente la comprensión y el uso del lenguaje, ¿ya? A los 3 años. A todo esto, la zona más desarrollada del cerebro y la más nueva es el lóbulo frontal. No sé si habían escuchado de eso. El lóbulo frontal es donde está toda la capacidad, todo el lenguaje, el desarrollo lógico y todo lo que es comunicación está aquí adelante. Y es la última parte, la parte más nueva del cerebro. Entonces, como desarrollo ontogenético, que es como el de la comunidad, se ha ido desarrollando más aquí. Y el otro es el desarrollo filogenético, que es como el personal, que también el cerebro es más grande. Podemos hablar de lo que es filogenético y ontogenético, aunque yo encuentro que no sirve mucho esa distinción para lo que ustedes tienen que ir incorporando, pero hay 2 tipos de desarrollo y después los podemos ver. Ya, después, infancia, con respecto a lo psicosocial, apego a padres y otros, se desarrolla la autoconciencia. Mira, a los 3 años ya se empieza a desarrollar la autoconciencia oriana, que tú hablabas recién de ser autoconsciente. Se produce el cambio de la dependencia a la autonomía y aumenta el interés en otros niños. Desde aquí hasta los 3 años va apareciendo eso en lo psicosocial. Bien, lo mismo, crecimiento físico y muscular, el cerebro se desarrolla rápidamente, el hemisferio izquierdo del lenguaje, o sea, el hemisferio izquierdo del ser humano es donde está alojado el lenguaje y el pensamiento lógico, ¿ya? El derecho es el analógico, donde están las funciones visuales, espaciales, todo lo no verbal. Ya lo más intuitivo también es de este otro hemisferio, del hemisferio derecho. ¿Ya? Ese otro dato que tampoco sirve de mucho, pero que por lo menos algo me informa de que hay una diferenciación en el cerebro, por lo menos. ¿Ya? Crecimiento rápido, durante los 3 primeros meses el peso se duplica, con el segundo y tercer año el crecimiento va siendo menor, después empieza la dentición, ya la salida de los dientes, al año de edad tiene entre 6 y 8 dientes aproximadamente, y a los 2 años y medio cuenta con 20. ¿Ya? Van desapareciendo los reflejos humanos iniciales, vamos a ver un videíto de eso, ¿ya? Deprensión, marcha, búsqueda, de natación, del moro. Son varios reflejos que los vamos a ver en un video aquí. Y es una etapa donde hay gran importancia de lo sensorial, lo que hablábamos recién. Se tiene que desarrollar el tacto, el olfato, el gusto, y esto está todo en desarrollo, por lo tanto el niño está atento a todo lo mira, todo le llama la atención, los juguetitos, las cositas. Mientras más le hablen o lo jueguen con él, ese niño más desarrolla su cerebro.
más conexiones genera, porque se van se generan y después se podan. Si no las ocupáis, se las podan. El mismo cerebro se autorregula, porque es plástico, pero necesita que llegue una inyección de energía para que pueda desarrollarse bien ese cerebro. Por eso la importancia de la estimulación temprana, antes de los 3 años. Y después hay logros motores, como el control de la cabeza, sostener, control de las manos, tomar objetos, movilizarse, la percepción de profundidad. Todas esas cosas mira, vamos a ver el video para que van a quedar súper claritos ahí. Hay fotos. Se observan 2 capacidades motrices, la precisión de agarre y la habilidad para caminar en 2 piernas, que esa como al año de caminar en 2 piernas. ¿Ya? Bien. Yo para poner este video tengo que salirme, ojalá que lo pueda proyectar. Yo no soy muy... Voy a dejar de compartir. Voy a poner este sitio acá. Y vamos a entrar a YouTube. Voy repitiéndome las acciones. Profe, el video tiene audio porque no se escucha nada. ¿En serio? Sí, no. Tiene que poner en la parte de arriba donde aparece el tema de compartir pantalla. Aparece como unas flechas negras arriba Sí. y sale compartir audio. Ya, grabando en esta computadora, está utilizando el cifrado mejorado. Fijar en la parte inferior. ¿Y dónde En la dice? Profe, deje de compartir pantalla y cuando vuelva a compartir pantalla le va a salir así como compartir audio. Y ahí tiene que seleccionar eso. Ah, ¿y eso dónde sale lo de compartir audio? Si no me equivoco, sale abajito, a la izquierda, creo. Vale, ya, espérenme. Ya, entonces, si yo pongo esto aquí, abajito en el zoom, dices tú, ¿cierto? Claro, cuando comparte pantalla le sale una opción así como en un cuadradito abajo que dice compartir audio. Y tiene que poner... Sí, tienes razón, ahí lo encontré. Muchas gracias. ¿Viste? Todos los días se aprende algo. De nada. Optimizar clip para video. Ya.